Estamos hablando en esta mañana de los códigos de Primera de Reyes 19. Levántate, come y bebe. Y es precisamente, mis amados, en el escenario de los tiempos postreros o tiempos finales, en el escenario de los últimos días, Lucas en su evangelio nos declara, y póngase de pie, Lucas 17, 24 al 30. Dice la palabra del Señor y la honramos. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas está hablando de una manera escatológica, y cada versículo está hablando de una época, cada versículo está hablando de una era. Ahora mire lo que él hace referencia al versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, y mire lo que predomina, lo que va al inicio: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Démosle un aplauso a la palabra. Tome su lugar, amada iglesia. Gloria a Dios. Más allá del acto natural de comer y beber, que entendemos a primera lectura y están al inicio de lo que la palabra del Señor nos está dando como evidencia en el tiempo de Lot, en el tiempo de Noé, más que ese acto natural, ese acto biológico, debemos entender que el mundo, el sistema mundo, nos ofrece comida y bebida que en vez de llenarnos, en vez de saciarnos, más bien nos dejan con más hambre. Santo Dios. Debemos entender también que las palabras son alimento. Y le voy a poner el fundamento, ya que la palabra declara, y es Jesús mismo el que lo dice en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Esto quiere decir que las palabras son alimento. El mundo nos ofrece su alimento, el enemigo nos ofrece palabras. Y ese alimento que viene en las palabras del enemigo nos traen destrucción, dolor, inquietud, santo Dios, desánimo. Pero mientras nosotros comamos la palabra de Dios, mientras nosotros nos acerquemos a la mesa del Señor, ténganlo por seguro que nosotros vamos a ser edificados. Tan poderoso es acercarnos a la mesa que el mismo apóstol Pablo, y eso lo digo casi siempre, que el mismo apóstol Pablo dice que no debemos de acercarnos a la mesa de una manera indigna, porque si lo hacemos corremos el riesgo de debilitarnos, de enfermarnos y hasta de morir. Así lo declara él. Y eso es en el mal sentido. Quiere decir que en el buen sentido nosotros agarramos fuerzas, aleluya. Nosotros tenemos salud y tenemos vida. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo lo que está representado como tal. El pan representa al cuerpo y el vino representa su sangre, gloria a Dios. Entonces el mundo nos ofrece un alimento. Miren lo que dice Isaías 29:8: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña. Si algo es duro, mis amados, no sé si a usted ya le pasó, pero es tener hambre y soñar. Quiere decir que usted está dormido, pero con hambre. Y en ese sueño usted tiene hambre, pero está soñando. Yo no sé si a alguien ya le pasó, pero a su servidor como que se le nota, ¿verdad? Ya pasó por esa situación. Dormir con hambre y soñar que de repente está comiendo uno y que no se sacia.
Y esto es lo que pasa aquí. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Aleluya. Mire, yo le explico esta palabra porque es tremenda. Las naciones, la multitud que va a pelear contra el monte de Sión, es decir, esas naciones que se levantan en contra de la iglesia, aleluya. Porque Hebreos dice que nosotros somos los que habitamos, aleluya, en Sión. Somos los primogénitos, dice el escritor de Hebreos. Por lo tanto, todo aquel que se levante en contra de la iglesia de Cristo, aquellos que comen y beben comida que no sustenta, es lo que está diciendo aquí el profeta, no podrán contra aquellos que comen la verdadera comida y beben la verdadera bebida, aleluya. Así como lo dice Juan capítulo 6, donde él dice: el que come mi carne y el que bebe mi sangre, bebe y come verdadera comida. Démosle un aplauso a la palabra del Señor. Lo que Lucas nos está enseñando es que en los postreros tiempos no solo el mundo estará comiendo y bebiendo, sino que también la iglesia de Jesucristo estará comiendo y bebiendo del Cordero de Dios, aleluya. En la palabra encontramos registradas varias ocasiones en las cuales Dios le da la orden a sus hombres de que coman, a siervos del Señor que coman. Y cuando ellos comen, se desata algo sobrenatural en medio de donde ellos están. Hoy me estoy enfocando específicamente en Elías, porque Elías representa la iglesia que va a ser arrebatada. Usted sabe que Elías no conoció muerte, sino que él fue arrebatado y llevado al cielo. Sin embargo, es poderoso esto, porque cuando estaba estudiando esta palabra de nuevo, dije: santo Dios, tú nos estás hablando que nos debemos de levantar, que nos debemos de despertar y nos debemos de levantar, que es lo que he estado predicando en estas semanas. Y cuando nosotros nos levantamos, aleluya, porque en cierta manera estábamos dormidos, lo que el Señor procede es que bebamos y que comamos, o que comamos y que bebamos. Y hoy precisamente que estamos acercándonos a la mesa del Señor, hoy a muchos el Padre los va a despertar. Y no solamente despertar, sino que los va a levantar, porque se tienen que levantar, y les va a dar de su alimento. Nos está dando palabra. ¿Cuántos se alegran? Porque Él nos está dando palabra. ¿Y por qué? Porque largo camino nos espera, largo camino nos resta. Si algo el Señor puso en mi corazón para este mes 3, es que este es un mes de marzo lleno de testimonios. Hay testimonios que nosotros debemos vivir. ¿Y cómo vamos a llegar a ese tiempo de testimonios? Buscando al Señor, acercándonos a Él, pegándonos a Él. Y esto es lo que vamos a encontrar aquí en el relato de Elías. A Elías le dicen: come y bebe. Miren lo que dice 1 Reyes 19, versículo 1 al 7. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Versículo 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. A Elías le tocó vivir un tiempo de amenaza. Le tocó pasar por un tiempo de persecución, por un tiempo de crisis. Este tiempo lo llevó a salirse de su asignación, lo llevó a esconderse. Y es precisamente en esta porción que hemos leído donde encontramos cómo Dios viene y levanta, cómo Dios viene y le da un reinicio al profeta, a aquel hombre de Dios que había sido usado poderosamente. Sin embargo, él, al ser hombre, estaba sometido a toda situación de nuestra humanidad como tal. Esta mañana comenzamos a ver los códigos que están en cada versículo y hemos estudiado los primeros 3 versículos. Vimos el significado del número y cómo el que hizo la Biblia, el que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo, hizo que cada versículo estuviera en el significado, en los códigos que hoy vamos a estudiar. Por ejemplo, cuando leímos en el primer servicio el versículo 1 y lo estudiamos, vimos el código del número 1. Y 1, nosotros a través de la palabra del Señor encontramos que 1 es unidad. Cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 19 de Primera Reyes, usted va a encontrar que cuando Elías se movía, era porque Dios le daba la indicación que se moviera. Todo lo que hizo el profeta es porque andaba con Dios. Todo lo que Dios lo mandó a hacer prosperó porque tenía su respaldo. Aleluya. Hoy vengo a decirte que si nosotros estamos pegados a Jesucristo, ténganlo por seguro que vamos a hacer proezas en su nombre. Aleluya. El versículo 2, es decir, el código número 2, y solo estoy haciendo un repaso, nos habla de compañerismo. La palabra dice en Amós 3:3: andarán 2 en el camino, si no se pusieran de acuerdo es imposible. 2 habla de compañerismo. ¿Qué es lo que sucede? Que Jezabel le manda un mensajero, un portador de palabras, y esa palabra que llevaba ese mensajero a Elías era una palabra de muerte, una palabra de amenaza. Al hablar del número 2 y de compañerismo, debemos entender qué voces nos hacemos rodear, cuáles son las voces que día con día nos ministran. ¿Usted qué es lo que está oyendo? ¿Qué personas le rodean? ¿Será que las personas que le rodean le hacen que usted crea más en el Señor o hacen que usted tenga más dolor? ¿Qué es lo que hace esa gente? ¿Le afirma su fe o le pone, ¿cómo se llama aquí? Tropiezo para que caiga. Tan importante es esas voces que nos rodean. Gloria a Dios. El versículo 3, el 3 habla de testimonio. Hay 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al hablar de testimonio, vimos cuál fue la actitud que toma en el versículo 3 el profeta. Y cuando él oye las amenazas, como dirían, patitas para qué te quiero, él sale huyendo. ¿Cuál es tu testimonio cuando viene el tiempo difícil? ¿Cuál es tu testimonio cuando no hay? ¿Cómo te comportas cuando la salud no está? ¿Será que comienzas a ver al cielo, pero no para alabar, sino que para reclamar? Alguien que pueda decir santo, porque si no es por la música, que solo se sintiera. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que tú le estás proyectando a tu familia, a tus hijos? Que cuando viene el tiempo difícil, cuando viene el tiempo de escasez, cuando viene el tiempo de persecución, ¿será que los tuyos ven que tú doblas rodillas y que le pides al Dios del cielo auxilio? ¿Cómo lo haces? Tan importante que es el testimonio. Ahora, arranquemos pues. El versículo 4. El código del versículo 4, del número 4, nos habla de lo creado. 4 son los puntos cardinales, ¿sí o no? 4 son los puntos cardinales. Y esto lo abarca todo. 4 son los lados: arriba, abajo, izquierda, derecha, como usted lo quiera ver. Primera de Reyes 19:4. Mire cómo es de exacta la palabra del Señor. Y dice la palabra:
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Jezabel amenaza al profeta Elías. Elías escapa, Elías huye. Y hay muchos que solo ven lo malo y huyen. Hay muchos que solo al notar la amenaza comienzan a correr. Santo Dios, entendamos, amada iglesia, que el miedo nos saca de nuestra asignación. La asignación del profeta no era correr, la asignación del profeta no era esconderse. Sin embargo, el miedo hizo que se escondiera, lo sacó del tiempo. Santo Dios, el temor nos saca de nuestra promoción. Ahora, el número 4, como le decía, nos habla de lo creado. Y cuando hablamos de lo creado, estamos hablando del mundo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? A todos, ¿qué es lo que nos ofrece el mundo? El mundo lo único que nos ofrece es afán. Diga conmigo, afán. Y es ahí donde notamos la expresión del profeta: basta ya, Jehová. El gran profeta Elías, por causa de la amenaza, por causa del miedo, vemos cómo él permite que sus sentimientos se descontrolen. Es más, se descontrola tanto que hasta deseó la muerte. ¿Qué es lo que el mundo hoy está ministrando a tu vida? El sistema mundo como tal. En el sistema mundo están los bancos, en el sistema mundo está el empleo, en el sistema mundo están todo el tipo de leyes y etcétera. ¿Será que hay una presión sobre tu vida porque hay una institución bancaria que está detrás de ti? Eso te está generando estrés, afán, te está sacando de tu asignación. Antes levantabas tus manos, pero ahora no las levantas. ¿Qué es lo que está provocando el mundo en ti? Yo vengo a decirte en esta mañana, aleluya, lo que tú estás viviendo hoy no es tu fin. El sistema te está diciendo que es tu fin, que tronaste, que ya topaste y que ya no tenés salida. Pero hoy vengo a decirte, como le dijeron al profeta: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Aleluya. Hoy aquel que no vino con fuerzas, hoy se va a ir con fuerzas. Aleluya. Hoy aquel que no tenía salida, hoy va a encontrar la salida. Santo Dios. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, ¿sí o no? Como dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo y ello me recogerá Jehová. Aleluya. Y sigue diciendo ahí: ciertamente voy a ver el bien de Jehová en la tierra de los vivientes. Santo Dios. Elías se sentó debajo de un enebro. Quiere decir que Elías se aísla. Hoy hay muchos que las circunstancias los han aislado, pero hoy el Espíritu de Dios los ha acercado a su templo, a su casa, aleluya, porque le van a dar de la verdadera comida y de la verdadera bebida. Santo Dios. El número 5, el versículo 5, el código del 5 nos habla de gracia. Usted sabe muy bien que 5 es gracia. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en el tiempo de la gracia? Gloria a Dios. Leamos el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero ¿cuáles eran las palabras que le antecedían? No soy mejor que mis padres, yo me quiero morir. Aquí no vemos un sueño reparador, sino aquí ya vemos un sueño de angustia, un sueño de depresión. Entonces es lo que dice acá: se sentó debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó
y le dijo: levántate, come. 5 es gracia, 5 es misericordia. Y esto lo va a entender de esta manera, mis amados. ¡Qué tremendo! Porque vemos que Elías no fue a buscar a Dios. ¿O estaba buscando a Dios Elías? Para nada. Él estaba huyendo, él estaba deprimido, se queda dormido. Aquí lo que vemos es que Dios fue en busca de Elías. Esa es misericordia, esa es la gracia. ¿Cuál es la gracia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no al mundo bueno. Él amó al mundo parejo. Si habían medio buenos y bastantes malos, Él lo amó de tal manera que envió a su hijo, a su unigénito, a su primogénito, para que muriera por amor por nosotros, aleluya, para rescatarnos. Entonces vemos cómo el profeta se esconde, se aísla. Él desea la muerte. Sin embargo, la misericordia de Dios le alcanza. Y hoy la misericordia de Dios está alcanzando a muchos, aleluya. Tal vez no tienen fuerzas para orar, pero Dios está allí, aleluya. Tal vez no tienen fuerzas para levantar las manos, pero Dios está allí contigo. Ay, ramasa calabazo. Yo no sé cómo estés, pero Dios está allí contigo, aleluya. Esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia del Eterno. Ay, santo Dios. Elías no quería hablar con Dios. Sin embargo, Dios se puso a hablar con Elías. Así como muchas veces te ha pasado o me ha pasado, que de repente no queremos hablar con el Señor y es Él que nos habla, aleluya, bendita misericordia. Mis padres nacieron en el Evangelio y gloria a Dios por ello. Sin embargo, en alguna etapa de su vida se fueron al mundo. Se alejaron de la iglesia alrededor de unos 4 o 5 años. Yo estaba muy pequeño. Se enfriaron, ya no fueron a la iglesia. Y comenzaron a suceder cosas que antes no sucedían. De repente ya había una música del mundo. De repente había un pequeño baile, ¿va? Y ahí estaba el asunto, ¿verdad? Y en frío, ¿va? Mírele al que tiene a su lado, si no tiene cara de frío, que le gusta el baile, el toro. Pero fíjese la misericordia del Señor tan grande. Un día estaban ellos en la casa, cuando de repente pum, 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 se oye que tocan la puerta. Y sale mi mamá a ver quién era, ¿verdad? Cuando ella abre la ventana, se presenta un siervo del Señor. Le dice: buenos días, señora, mi nombre es Virgilio Villatoro, soy pastor del Evangelio Completo en Santa Isabel. Y comenzó a dar todos sus pormenores. Y mamá se asombrada porque como no lo conocía, ¿verdad? Y déjeme decirle que el Señor me envió a su casa para darle una palabra. Y mamá se quedó así como decir: santo Dios, ¿y qué pasa? La cosa que ya se habían puesto de acuerdo con mi papá que él no estaba, ¿va? Pues siquiera fuera quien fuera, no estaba. Así como hace a veces ustedes que le dicen que no está. No va a decir: o sea, los papás del pastor, man, no, usted también hace esa cosa, no estoy, le dice. Y entonces mi mamá se quedó así, ¿verdad? Entonces ya con pena ella le abrió la puerta, ¿verdad? Y le dice: no tenga pena, yo tengo una palabra que decirle y déjeme decirle cómo fue que el Señor me envió, porque yo no los conozco a ustedes. Estaba yo en oración cuando de repente el Señor me enseña una casa que tenía 2 pinitos de cemento y me muestra la fachada. Y dije: oh Señor, esa fachada yo no la conozco, ¿de quién será? No es ninguno de los miembros. Y yo sentí en mi corazón que tenía que ir a buscar porque tenía que dar un mensaje. Y me dice que agarró toda la Santa Isabel, viendo para los 2 lados y no encontraba la casa. Llegó a la primera calle en el Sausalito, primera calle, lote 14-1. Ya me lo sé, mire, desde pequeño. Estamos hablando de ya 47 años, ¿verdad? Yo ahí nací.
Y dice que cuando iba en la primera calle, volteó a ver y ahí estaba la casa de mis papás. Fue y llevó el mensaje que Dios los amaba tanto y que era tiempo de regresar a casa. Cuando, ¿cómo se llama? Dio la palabra al siervo, mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi papá, el que no estaba, también, ¿cómo se llama? Se puso a ayudar adentro, ¿verdad? ¿Y dónde queda la iglesia? Y aquí y acá. Y fue donde ellos se levantaron. ¿A qué voy con esto? Hay veces que nosotros ya no tenemos fuerzas para continuar, pero Dios va a estar allí. Dios va a estar allí. Dios va a estar allí. Y es lo que vemos aquí en el versículo 5, aleluya. Rápidamente el versículo 6. El número 6 nos habla, el código, el número 6 nos habla del hombre. Describe nuestra humanidad. Y debemos de tomar en cuenta esto. Elías era ungido, ¿sí o no? Elías estaba ungido, ¿sí o no? La gloria de Dios se manifestaba a través de su vida. Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ungidos hay hoy aquí o en la transmisión que tienen miedo? Porque es así. Elías era ungido, pero tuvo miedo. Y a veces se vale tener miedo porque es nuestra humanidad. Pero cuando sentimos miedo, aleluya, cuando nos sentimos débiles, dice la palabra del Señor: diga al débil, fuerte soy. Es allí donde se manifiesta el poder de Dios. Y es precisamente en el versículo 6 donde se demuestra la humanidad del profeta, donde viene la administración. Y dice que entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, la cosa estaba seria para que él se volviera a dormir, porque lo que había comido era sobrenatural. ¿Sí o no? Era sobrenatural. ¿Cómo en medio de la nada le iba a aparecer algo? Es más, lo levantaron, y él, que sabía de lo sobrenatural, supo que era sobrenatural lo que estaba pasando. Valga toda la cadena sobrenatural. Mis amados, no importa cuán difícil situación estés pasando, Dios está contigo. Y si es necesario volverte a ministrar, te va a volver a ministrar. Y es lo que vemos ahí en el número 7. Nos habla de la perfección. Y dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Dios siempre nos quiere llevar a una gloria mayor. Hay asignaciones, hay cosas que debemos de hacer, pero a veces las circunstancias nos detienen. Esta es tu mañana para que te levantes y que vuelvas a hacer lo que antes estabas haciendo. Yo voy a pedir que se ponga de pie, por favor, tengo que terminar. Y voy a pedir a los hermanos servidores que puedan pasar al frente a orar por los elementos. Y alguien le puede ir a avisar a los jóvenes que me haga favor de hacerlo. Gloria al Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, y vamos al número 8. El código del 8 es reinicio. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, el 8 habla de reinicio. Santo. Y dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido. Usted va a salir de esta casa fortalecido, aleluya. Fortalecido con aquella comida. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta orar el monte de Dios. Lo que importa es que hoy tú estás en la casa de Dios. Y los amados que están en la transmisión, que van a participar de la mesa, lo que importa es que el Espíritu Santo los ha conectado. Hoy vamos a comer, hoy vamos a beber, hoy vamos a ser fortalecidos. Pero así como le sucedió a Elías, también nos va a suceder a nosotros. Porque Elías caminó 40 días y 40 noches. Eso es sobrenatural. Eso no es natural. Quiere decir que el Señor nos mete a un tiempo sobrenatural.
donde vamos a caminar y vamos a llegar a nuestra siguiente estación de vida para ver su gloria. Aleluya. Yo declaro la palabra sobre tu vida. Eclesiastés 9, 7, 8. Levanta tus manos. Ánimo pues, dice la palabra. Comamos y bebamos alegres. Hoy aquel que vino con tristeza, hoy aquel que vino amargado, hoy vas a comer y beber alegre, que Dios aprueba lo que hacemos. Versículo 8 dice: vistámonos de bien y perfumémonos. Es decir, vivamos en santidad, que tengamos un aroma agradable a Él, seamos adoración. Santo Dios. Lucas 14, 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino. Y hoy vamos a comer pan en el reino. Por lo tanto, somos dichosos, somos bienaventurados. Y hoy vamos a recibir nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Yo voy a pedir que puedan pasar, mis amados, a dar los elementos, a repartir los elementos. Gloria al Señor. Oh, santo Dios. Gloria a Dios. Tome los elementos, amada familia. Los que están en la transmisión, gracias. Los que están en la transmisión, prepárense para poder participar juntamente con nosotros. Dice la palabra del Señor que debemos acercarnos de la manera correcta a la mesa. El apóstol Pablo recomienda que no nos acerquemos indignamente. ¿Por qué no toma este tiempo para ponerse a cuentas con el Señor, para renovar su pacto, para decir: Padre, yo he fallado en esto, en aquello, pero hoy, Señor, rema esta palabra y hay un reinicio para mi vida? Póngase a cuentas con el Señor, pero no deje de participar. Participe, por favor, porque esa es una bendición hermosa y poderosa que va a fortalecer nuestra vida. Y a la luz de la palabra que hemos estudiado hoy, el Padre nos está diciendo: largo camino nos resta, largo camino nos resta. Hable con el Señor, hable con el Señor. Oh, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor. Gracias, Señor Jesús. A lo largo de esta mañana hemos aprendido que si estamos con Dios, haremos proezas. Hemos aprendido que debemos de tener cerca de nuestra vida esas voces correctas, esas palabras que ministren vida, que ministren fe, que ministren paz. Hemos aprendido que debemos de tener un testimonio, el cual indique que Dios vive en nosotros y nosotros afrontamos cualquier clase de situación aferrados de su mano. Aleluya. Hemos aprendido que aunque el mundo nos quiera ministrar con afán, la palabra del Señor nos enseña que aunque fuera mucho el afán, aunque fueran mucho las cargas, nosotros podemos venir ante Jesucristo y retirar todo peso de nuestra vida y ponernos su yugo, que su carga es ligera, es fácil, dice la palabra. Hemos aprendido que la gracia de Dios es tan grande que aun cuando nosotros no queremos, no podemos o no tenemos las fuerzas para buscar de Dios, Dios está con nosotros y nos envía de su ministración. Aunque nuestra humanidad se conmueva, siempre la gracia, el favor de Dios por medio de su ministración, por medio del Espíritu Santo, nos estará dando fuerzas. Y si es necesario darnos una doble porción, nos la va a dar. ¿Por qué?
porque largo camino nos resta, porque hay un reinicio para nuestra vida. Tú que te detuviste, no te vas a quedar ahí, vas a llegar a donde tienes que llegar en el nombre de Jesús. Pregunto si ya están acá con nosotros los jóvenes. Sí, amén, gloria a Dios. Así ahí están, gloria a Dios. Ese es su pastor, hace clavos a veces. Quería también decirles, mis amados, que nos dieron estos hermosos elementos ya con el logo de la iglesia, gloria al Señor. Y bendigo la vida de hermana Glenda, de su familia. Ellos viven allá en Estados Unidos. Es hija de hermano Rigo, hermana Marinita, pero el Señor le ha puesto en su corazón bendecirnos. Y desde que regresamos, ¿verdad?, del tiempo de la cuarentena, pues ellos siempre nos han bendecido enviando los elementos que hemos tenido. Y hoy pues ya tenemos este elemento, y agradezcámosle a Dios por la vida de hermana Glenda y su familia. Y dígale: gracias, Padre, bendícelos. Vamos, dígalo: gracias, Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ponga el pan en su mano, por favor, y cuando ya lo tenga en su mano me dice amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 11:23 en adelante dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo le voy a pedir que se tome unos 30 segundos o un minuto inclusive para darle gracias al Señor. Tómese este tiempo para decirle: gracias, Padre, por mi familia. Gracias, Padre, por mi salud. Vamos, hable, dele gracias. Porque en medio de la Santa Cena vemos un tiempo de agradecimiento. Y debemos de ser agradecidos, porque sin lugar a dudas el Señor fue bueno con nosotros en enero. El Señor fue bueno con nosotros en febrero. Y sin lugar a dudas Él seguirá siendo bueno el resto de nuestra vida. Vamos, agradézcale. Dígale: gracias porque cuidas de los míos. Gracias, Padre, porque a pesar de que no tenía el recurso que yo esperaba, nunca hizo falta el alimento en mi mesa. Gracias porque tu palabra es real. Dígale gracias, agradezca al Señor. Hay los que están conectados, agradezcan al Eterno. Agradezcan al Eterno. Dígale: gracias, Padre, por lo que permitiste en este mes. Gracias, Padre, por las puertas que se me cerraron, pero gracias, Padre, por las puertas que me vas a abrir. Eso es ser agradecido, gloria al Señor. Y ahora comamos todos del pan. Retírele la tapadera de aluminio para que se pueda quedar con la copita. Y cuando así lo tenga, me puede decir amén, por favor. Si hubiera algún accidente, se le cae el elemento o algo, puede levantar sin pena su mano para que puedan reponerse los amados servidores. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa, mis amados. Ahí van a pasar los amados servidores recogiendo las copitas. Y yo voy a estar orando en este momento para cerrar esta palabra. Y así como sucedió con Elías, que vino una administración angélica que lo despertó, que lo levantó y le dijo: come. Hoy de la misma manera sucede espiritualmente con nosotros. Hoy es el Espíritu Santo el que nos está despertando por medio de su palabra, y nos está llevando, aleluya, a comer, a beber, y ya lo hemos hecho.
ahora es habilitado delante de nosotros un tiempo sobrenatural. Y así como Elías pudo caminar por 40 días y 40 noches, de la misma manera nosotros comenzamos a caminar. Y no importa la situación que nos pueda estar rodeando, no importa si el camino está bueno o está malo, vamos a caminar sobrenaturalmente, aleluya. Y si tendremos que caminar sobre las aguas, vamos a caminar aferrados a la palabra, porque es Jesucristo el que nos puso a caminar. Padre, del nombre de Jesús, yo no sé qué amenaza ha recibido tu pueblo, tus hijos, cuáles son las circunstancias que han venido y los han detenido, Padre de la gloria. Pero yo vengo convencido, Señor, que viene un avivamiento, que viene un despertar, que viene un levantamiento en nuestra vida, en nuestra congregación, Padre de la gloria. Y vamos a ir a la siguiente estación de nuestra vida. Y vamos a llegar, Padre Santo, en tiempo. No vamos a atrasarnos. Tú corriges cualquier tipo de atraso, Padre de la gloria. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra se haga rema en nuestros corazones. Padre, yo te ruego, Señor, que bendigas este mes de marzo, Padre, que abras puertas de bendición, Padre, que guardes la salida, la entrada de tus hijos, que tú veas y veles por la salud de los mismos, Padre de la gloria. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas también a aquellos, Padre, que cumplen años en este mes de marzo, Padre de la gloria, para que tú los bendigas, los guardes, los sorprendas y los llevas a más, Padre de la gloria. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.